Antes de iniciar, me gustaría agradecer la gran aportación que hizo la usuaria de YouTube, identificada como Princesa Rue, pues ella comentó muy detalladamente muchos detalles oscuros o inquietantes de la saga de Harry Potter. Muchas gracias, Princesa Rue. Debido al éxito del video anterior, aquí les presento la segunda parte de las cosas más inquietantes y terroríficas del universo de Harry Potter. Número 7. La mayor parte de los personajes favoritos de esta saga tienen algo en común, y es que muchos tuvieron infancias muy horribles. Solo Harry padeció abuso infantil por parte de sus tíos, quienes continuamente lo dejaban sin comer durante días o lo regañaban por usar magia que Harry aún no sabía controlar porque no estaba consciente de que era un mago. También era constantemente molestado por la pandilla de amigos de Dudley en la escuela Muggle a la que Harry asistía antes de ingresar a Hogwarts. Por su parte, Remus Lupin había sido transformado en hombre lobo desde muy pequeño, pues poco antes de que Remus cumpliera 5 años, Greyback, el líder de los carroñeros, logró contagiar al pequeño Lupin con la maldición de la licantropía. Fue en ese momento en el que empezó el calvario de la familia de Lupin, pues los padres de Remus intentaron por todos los medios ocultar la condición de su único hijo, moviéndose de pueblo en pueblo cuando sus vecinos empezaban a sospechar sobre la situación del pequeño Lupin. A Remus se le tenía prohibido jugar con otros niños para que éste accidentalmente no revelara su secreto, por lo que Remus era un niño muy solitario. En un inicio, las transformaciones mensuales eran sencillas, pues solo era suficiente encerrar a Remus en una habitación bajo llave, con algunos encantamientos silenciadores. Pero con el paso de los años, la fuerza de Remus aumentó, y para cuando tenía 10 años, Lupin era capaz de derribar puertas y de romper ventanas, por lo que se necesitaban hechizos cada vez más poderosos para contenerlo. A esto, sumémosle el hecho de que las metamorfosis mensuales eran demasiado dolorosas, y los días luego de las noches de luna llena eran acompañados por palidez y mala salud, sin mencionar que el aislamiento que sufrió Remus en su tiempo como estudiante provocó que éste se autolesionara en las noches de transformación, al no tener nadie más a quien atacar. Otra infancia rodeada de golpes tremendos fue la de Rubius Hagrid, pues su madre lo abandonó cuando éste solo tenía unos 3 años de edad. Luego de que Hagrid entrara a estudiar a Hogwarts, su padre falleció, y cuando estaba en 3er año, fue expulsado injustamente por obra del perverso Tom Riddle para encubrir su mortal crimen. Se cree que de no haber sido por la ayuda de Dumbledore, Hagrid habría acabado como un vagabundo o estando en algún circo muggle. Por otro lado, Sirius Black tampoco la pasó muy bien, ya que éste no tenía las mismas ideas nocivas de su familia, como la pureza de la sangre y su agrado por las artes oscuras, por lo que Sirius era muy rechazado por prácticamente toda su familia, a excepción, claro, de su prima Andrómeda, quien también fue desplazada debido a que esta bruja decidió casarse con un mago nacido de Muggles. Se cree que para antes de que Sirius ingresara en Hogwarts, su relación con su familia era tan mala que por eso, este decidió ir a Gryffindor. Algunos piensan que para dicho momento, Sirius odiaba específicamente a su propia madre y a su prima Bellatrix. Al cumplir los 16 años, Sirius abandonaría su casa para irse a vivir con su mejor amigo James Potter. Por último, estaba Severus Snape, quien a diferencia de los antes mencionados, no solo tuvo una infancia insufrible, sino que toda su vida fue un tormento azotador. Para empezar, Tobías, el padre de Severus, lo maltrataba mucho psicológicamente, junto a su madre, y se sabe que esta pareja casi siempre peleaban enfrente de Severus. Dicha familia era muy pobre, y algunos tienen la idea
de que Tobias era un alcohólico algo violento. En Hogwarts, Snape tuvo una guerra personal con los merodeadores, la pandilla de James Potter, quienes continuamente le hacían toda clase de bromas bastante desagradables, como cuando le quitaron la ropa interior enfrente de sus compañeros de escuela, solo por diversión. Le seguiría con el resto de la vida de Snape, pero en este punto solo estoy viendo las infancias de estos personajes. Se podría considerar que Voldemort también tuvo una infancia aterradora, pues él fue abandonado desde su nacimiento en un orfanato donde se dice que pasó por cosas traumáticas muy a menudo, por lo que se teoriza que de allí nació su maldad. Se sabe que Rowling se enteró por medio de un artículo de The Sunday Times sobre las terribles condiciones de algunos orfanatos, los cuales encerraban a sus niños de hasta 6 años en jaulas. Actualmente, se tienen registros científicos que explican que muchas de esas instituciones causan daños permanentes a las personas, como retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Se dice que incluso algunos bebés en esas situaciones aprenden a no llorar porque saben que nadie los va a atender, y algunos pequeños, al estar tan desesperados por contacto humano, estos se arrastran al regazo de cualquier extraño. Y obviamente, al crecer las cosas empeoran. Si el pequeño Tom vivió todo eso, dicha situación explicaría el por qué solo creció la maldad en él y el por qué Voldemort detestaba tanto a los Muggles. Número 6. Aunque no lo crean, existió cierto grado de maltrato animal en la saga, el cual fue perpetuado por varios personajes, empezando por Dudley, quien lanzó una tortuga por el techo del invernadero, luego de enterarse de que le dieron una de sus habitaciones a Harry. La tía March de Dudley también parecía cometer en repetidas ocasiones el acto de ejecutar a los cachorros que consideraba débiles. Recordemos que ella se dedicaba a la cría legal de bulldogs. En el torneo de los 3 magos, el competidor Cedric Diggory transformó una roca en un perro labrador, con el cual distrajo a su dragón y así obtener el huevo que éste protegía. Además de que no se sabe si los animales sufren con las transformaciones a los que los someten los magos y brujas. Número 5. En el 4º libro se menciona que los mortífagos que atacaron la copa de Quidditch también torturaron de formas terribles a varias personas, levitándolas en el cielo y haciendo que éstas se retorcieran de formas grotescas, quizás empleando la maldición Cruciatus. Dichas personas se trataban del señor Roberts, el gerente del camping. Los otros 3 bien podrían ser su mujer y sus hijos. Con la varita, uno de los de la multitud hizo girar a la señora Roberts hasta que ésta quedó boca abajo. Su camisón cayó y entonces reveló su ropa interior. Ella hizo lo que pudo para taparse, mientras que la multitud abajo chillaba y abuchaba alegremente. Algunos interpretan eso como que la señora Roberts sufrió de lo peor, sin mencionar lo que vio Ron, quien casi vomita cuando vio al más pequeño de los niños Muggles dar muchas vueltas a 20 metros del suelo, con la cabeza caída y balanceándose de lado a lado, como si estuviera muerto. Número 4. Ya a partir de este punto, es cuando pasamos a un nivel un tanto diferente, pues en este peldaño nos topamos con casos de muerte segura. El primer caso se trata de Myrtle Warren, una joven bruja nacida de Muggles. Ella era muy molestada por sus compañeros de escuela, al grado de que aparentemente ésta solía ir al baño a llorar, y en ese lugar fue donde sería asesinada por la mirada mortífera del feroz y sanguinario basilisco de Tom Riddle. Se dice que dicho acontecimiento no se investigó del todo bien, pues el entonces director de Hogwarts, Armando Dippet, no quería cerrar el colegio, y debido a que éste confiaba ciegamente en Tom Riddle, Dippet no tardó en expulsar a Hagrid, a pesar de que realmente nada probaba que Rubius era el culpable de la muerte de la chica Warren, por lo que algunos consideran que Armando Dippet ayudó a encubrir la muerte de Myrtle.
Otro caso similar fue el de Helena Ravenclaw, quien vivió a la sombra de su madre por casi toda su vida. Helena, aún durante sus años escolares, robó la diadema de su madre, solo por celos, y se escapó, dejando Escocia para siempre, y creyendo que con este artículo podría superar la sabiduría de su madre. Helena sería asesinada por el varón sanguinario, quien estaba enamorado de ella, pero al no soportar el rechazo, este horrible mago terminó con la vida de esa inocente chica. Después de ver lo que acababa de hacer, el varón sanguinario se apuñaló hasta la muerte, un hecho que convirtió a este par de magos en los fantasmas de Ravenclaw, siendo Helena renombrada como la Dama Gris, mientras que el varón sanguinario fue el fantasma de la casa de Slytherin. Por último, está lo vivido por la pequeña Ariana Dumbledore, quien no se sabe exactamente lo que le pasó en su niñez, pero se teme lo peor, pues Ariana tuvo un incidente con unos chicos muggles que la molestaron de una manera no especificada. Debido a tal episodio, Ariana desarrolló un trauma que la acompañó por el resto de su vida, dejándola sin poder controlar su magia, algo que hizo que Ariana involuntariamente asesinara a su propia madre en uno de sus arrebatos de magia descontrolada. Esta pequeña Dumbledore moriría en el duelo entre Albus y Aberforth contra Keller Grindelwald en el Valle de Godric, cuando estos eran muy jóvenes. Número 3. En el puesto 5, vimos un caso aterrador que sucedió antes de que oficialmente se desatara la Segunda Guerra Mágica. Pero por desgracia, la Primera Guerra Mágica fue muchas veces peor. La gente no sabía en quién confiar. Solo estaban aterradamente conscientes de que había sirvientes del Señor Tenebroso por todas partes, pero nadie estaba seguro de qué magos eran aliados del Ministerio de Magia y quiénes no. La situación era tan desesperada que el Ministerio de Magia autorizó a sus aurores a que usaran las maldiciones imperdonables. Aquellos que vivieron en esos días aseguran que fueron los peores momentos de sus vidas, pues Voldemort y sus fuerzas eran insaciables en su hambre de destrucción, y siempre dejando la marca tenebrosa luego de haber cometido algún asesinato. Todos tenían miedo de llegar a sus casas y ver dicha marca en el cielo, por lo que todos temían por sus seres queridos todo el tiempo. Durante esos años, cada semana había reportes de desaparecidos, asesinatos y torturas. Todo esto lo logró Voldemort, a pesar de los esfuerzos de Dumbledore por detenerlo. Es por eso que siempre consideré a este señor tenebroso como alguien mucho más peligroso que Keller Grindelwald. Hagrid, quien vivió ambas épocas de crisis, describió a Voldemort como lo peor de lo peor, y a pesar de su tamaño, parecía que a este semigigante aún le temía al señor tenebroso, para cuando recogió a Harry en el primer libro. Número 2. Como lo vimos en el puesto anterior, la Primera Guerra Mágica parecía una manifestación tangible del infierno, pero me temo que existe un dato que refleja esto con mayor impacto aún. Verán, como lo dije antes, en ese entonces hubo muchos decesos, algo que obviamente Voldemort sabía. El señor tenebroso tuvo la macabra idea de sacar provecho de las víctimas de ese conflicto, convirtiendo a los muertos en Inferis, cadáveres reanimados con magia negra, los cuales solo obedecen a su oscuro y perverso maestro. Estos Inferis fueron los que Voldemort usó para proteger el guardapelo de Salazar en su cueva. Se dice que entre dichos entes muertos no solo se hallaban magos y brujas, sino también niños y ancianos, a quienes no conforme con haberlos matado, Voldemort no dudó también en profanar su muerte, convirtiéndolos en sus tétricos y horribles títeres. Número 1. En el mundo de Harry Potter, un fantasma es la huella tridimensional transparente de una bruja o mago fallecido, que sigue existiendo en el mundo de los mortales.
Los muggles no pueden volver como fantasmas, y los magos y brujas más sabios eligen no hacerlo. Son aquellos con asuntos pendientes, ya sea en forma de miedo, culpa, arrepentimiento o apego manifiesto al mundo material, quienes se niegan a pasar a la siguiente dimensión. Habiendo elegido una débil imitación de la vida mortal, los fantasmas están limitados en lo que pueden experimentar. No les queda ningún placer físico, y su conocimiento y perspectiva permanecen en el nivel que habían alcanzado durante la vida, por lo que los viejos resentimientos, por ejemplo, por tener un cuello amputado incompletamente, continúan irritando después de varios siglos. Por esta razón, los fantasmas tienden a ser mala compañía en general. Son especialmente decepcionantes en el tema que fascina a la mayoría de las personas. Los fantasmas no pueden dar una respuesta muy sensata sobre cómo es morir, porque en su lugar han elegido una versión empobrecida de la vida. Este aspecto lo puse hasta este peldaño por el pavoroso suplicio que tendrán que tener los fantasmas, quienes aparentemente podrían seguir sufriendo hasta el final de los tiempos, lapso en el cual dejarían de ver a sus seres queridos que sí partieron a la siguiente vida, quizás por miles de años, milenios enteros, sin poder comer, dormir, y solo viendo personas nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Conoces más cosas inquietantes del universo de Harry Potter? ¿Cuál consideras que es la peor? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.